mis hermanas, bienvenidas a Arraigadas, un videocast semanal de Aviva Nuestros Corazones. No crean que se confundieron y están viendo un contenido de Joven Verdadera. Esto es Arraigadas y no tengo el privilegio muy a menudo para estar con ustedes, así que cuando estoy lo disfruto muchísimo. Y el tema que tenemos hoy es un tema muy especial y por eso estoy tan agradecida por la oportunidad de compartir con ustedes en este día. Hemos estado hablando acerca de la importancia del estudio bíblico y hoy, como el eslogan de este videocast es que te traemos verdad y esperanza, pues lo que queremos hacer es, en lugar de traerte ese vasito de agua para que te refresques, lo que queremos es que nos acompañes, queremos que vayas con nosotros a la fuente y queremos enseñarte cómo tú puedes entrar de lleno a la fuente de toda plenitud y abundancia, que es la palabra de Dios. Así que para eso me acompañan dos personas que en mi casa prácticamente son consideradas una sola, porque mi hija Grace les llama a los dos por un solo nombre. Una familia muy amada por mí, por mi esposo, por mis hijos, los Bixby. Hola, ¿cómo están? Susi, y como dice Grace, Mateo, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Hola, Betsy. Qué bueno que están aquí hablando de, yo estoy segura que es de un tema que les apasiona. Y yo sé que las personas que están ahí detrás de su pantalla, su teléfono, van a aprender muchísimo y yo también. Pero antes yo quiero que ustedes se presenten, que nos cuenten quiénes son, para los que no le conocen, porque ustedes son muy amados aquí en Aviva Nuestros Corazones. Nos hablen un poco de su familia y de su ministerio, el llamado que Dios les ha dado. Bueno, somos la familia Bixby. Mi esposo quiere que yo me presente porque estamos en Arraigadas. Entonces ya me conocen por aquí, ¿verdad? Ya he estado por aquí. Me encanta compartir con ustedes en Aviva Nuestros Corazones, en Arraigadas los viernes. Y estamos en Monterrey, México. El Señor nos llamó hace casi 20 años que vivimos aquí en Monterrey. Nacieron 2 de nuestros 3 hijos, que ahora todos son adolescentes. Y colaboramos en una universidad cristiana. Mi esposo es el encargado del departamento de teología. Él es pastor de la Iglesia Bautista La Gracia. Y yo pues aquí trato de acompañarle y ayudarle en lo que pueda. Y también tenemos el podcast de Crianza Reverente. No sé si se nos pasó algo. Bueno, pues gracias, Mateo, por dejar que Susi se introduzca. Es que me intimidas, Betsy. Por eso. Ay, claro que sí, claro que sí. Ay, la verdad es que hay algo que en todo lo que ustedes hacen, y desde que conocí a Susi, que los caracteriza a ambos, y es el amor que ustedes tienen por la palabra de Dios. Y no solamente el amor que ustedes reflejan por la palabra de Dios de manera personal, sino también ese amor que ustedes tienen por enseñar a otros acerca de cómo tomar su Biblia y no tener temor y entrar de lleno a conocer la revelación de Dios. De hecho, Mateo, me recuerdo cuando, creo que fue la última vez que estuvimos juntos aquí, cuando nos contabas aún el tema de tu disertación, de tu doctorado. Era muy enfocado en ayudar a las personas a entrar en la palabra de Dios, a preparar una serie de predicación para pastores, yo recuerdo, ¿verdad? O qué tiene que tomar en cuenta antes de hacerlo. Entonces, todo lo que ustedes hacen, de alguna forma, se nota que brota ese amor y ese deseo por enseñar a otros la palabra de Dios. Entonces, para comenzar y para que Mateo se sienta un poco más cómodo, le voy a dirigir la primera pregunta. Ay, 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 qué risa. Bueno, mira, la verdad es que yo crecí en la iglesia y desde siempre he tenido amor por la Biblia. Pero tengo que confesar que muchos años me sentí muy intimidada a la hora de abrir la Biblia porque yo sentía que era como un momento como tan espiritual, como que tenía que suceder algo sobrenatural para yo poder entender y no tomaba en cuenta el hecho de que Dios se había revelado en un libro.
y yo tenía que, bajo la asistencia obviamente del Espíritu Santo, estudiar este libro como lo que es, un libro. Entonces eso me impidió por muchos años vivir a plenitud. Entonces yo te quiero hacer una pregunta, como pastor que eres, como maestro académico en el seminario también, en la universidad en la que diriges este programa teológico. ¿Por qué tú crees que es esencial que las personas en general, pero especialmente las mujeres, sepan cómo leer y cómo estudiar la Biblia? ¿Cuál es la razón esencial para eso? Pues es que Dios nos quiere dar una relación con Él. Esa es la razón por qué Dios nos creó. O sea, nos creó a su imagen para reflejarle, para poder relacionarnos con Él. Entonces, la manera en que Dios nos permite entrar en esa relación con Él es a través de la palabra de Dios. Y entonces, cuando yo voy a la palabra de Dios, no estoy solamente aprendiendo de teología, alguna doctrina, tampoco estoy solamente aprendiendo principios para mi vida práctica, diaria, cómo yo debo de vivir. Lo primero que debo estar aprendiendo es cómo es Dios, y puedo conocer a Dios principalmente a través de la palabra de Dios. Esa es la primera y la más grande razón por qué tenemos que estudiar la palabra de Dios, y las mujeres también necesitan conocer a Dios, igual que los hombres necesitamos conocer a Dios, y entonces tenemos que ir ahí, y cuando conocemos a Dios en la palabra de Dios, vamos a encontrar que está nuestro mayor gozo, nuestro mayor deleite en conocer, otra vez, no solamente teología. O sea, yo enseño teología, creo que la teología es bastante importante, ¿no? Pero principalmente conocer al Dios tan grande que nos dio esta palabra y nos permite entonces entrar en esa relación personal con Él. Así es. Una mujer cristiana que entiende su necesidad de conocer a Dios. O sea, yo necesito leer la Biblia para conocer a Dios. Pero si somos sinceras, a veces tenemos como obstáculos que nos impiden entrar de lleno a la Biblia. A veces no tenemos el deseo, a veces hay tantas cosas que al final de cuentas se nos pasa el día y estamos acostadas en la cama mirando al techo, sintiéndonos culpables porque un día más no leímos nuestra Biblia. ¿Cuáles ustedes creen que son esos obstáculos comunes, esos errores o esas mentiras que hemos creído a la hora de nosotras entrar de lleno a la palabra de Dios? Yo creo que para mí, personalmente, me tuve que dar cuenta que mi mayor obstáculo es que no estoy convencida de cuánto lo necesito. Y que no permite que esté convencida de eso, pues es mi orgullo, es mi autosuficiencia, es que yo puedo manejar mi día. Y hasta que me desespere, entonces, bueno, tendré que ir a la palabra, ¿no? Tendré que ir en oración. Entonces, creo que uno de los mayores obstáculos realmente es no reconocer, no estar convencidas de que no sobrevivo espiritualmente sin la palabra de vida, sin el alimento diario, yo creo que es difícil ver el conocimiento de Dios como alimento. A veces no conectamos eso. ¿Cómo es que conocer a Dios me alimenta diariamente? Eso es lo que encontramos cuando estudiamos la palabra. Cuando conozco a Dios, veo mi pecado, puedo confesar pecado, eso produce crecimiento, conozco más a Dios y así, ¿verdad? Vamos creciendo. Entonces, creo que eso es uno de los mayores obstáculos, pero creo que culturalmente entre cristianos, quizás las mujeres, los obstáculos específicos para las mujeres, a veces, pues que yo no voy a ser pastora, ¿qué hago estudiando la Biblia? ¿Verdad? Si yo no voy a ser pastora o no voy a enseñar una escuela dominical, pues, ¿qué necesidad? Eso es para los que enseñan. Y simplemente no es verdad, pero es un obstáculo. Porque cuando no conocemos la palabra de Dios, entonces somos como niños fluctuantes, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. Entonces viene cualquier viento de doctrina y nos arrastra
hacia el error y ni nos hemos dado cuenta cómo ese error se ha infiltrado en nuestra vida y cómo nos ha afectado de tan gran manera. Entonces, cuando yo voy a la palabra de Dios, y esto no es solamente algo que tienen que hacer los pastores, ¿no? Porque el error no solamente busca al pastor, el error busca también al miembro ordinario del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y entonces todos necesitamos ir a la palabra de Dios, poder desarrollar el conocimiento que permite que cuando venga el error podamos distinguir el error de la verdad y luego desechar el error que estamos encontrando, enfrentando, ¿verdad? Amén. Una de las cosas que tengo que reconocer a diario es que nosotras como mujeres hemos creído tantas mentiras de la palabra de Dios y cuando voy a acercarme a la palabra de Dios, que veo ese obstáculo, como dice Susi, el que más encuentro en mí es ese orgullo de, yo puedo hacer esto por mí misma en este día, no necesito la palabra de Dios. Pero también tengo que reconocer es que yo he aprendido incorrectamente que la Biblia se trata más acerca de mí que de Dios mismo. Y por eso pienso, Mateo, que eso que dijiste al inicio, tenemos que recordarlo todo el tiempo. Venimos a la Biblia para conocer a Dios, conocerle a Él, disfrutarle a Él, deleitarnos en Él y como consecuencia o como resultado, mejor dicho. Entonces ahí encontramos el gozo, que a veces es lo que queremos eso, pero no queremos a Dios. Sí. Pero no queremos a Dios, entonces. O sea, leemos la Biblia para tener una frasecita del día, para alegrarnos el día o para tener ánimo. Entonces, al momento de abrir mi Biblia, yo ya estoy centrada en mí y entonces pierdo la bendición de ver de quién se trata la Biblia. Exactamente. Y eso entonces también nos permite comprender el propósito detrás de muchos pasajes bíblicos que no tienen una relevancia a mi vida inmediata. O sea, ¿por qué leemos acerca de, no sé, de Pablo y de Moisés y de David? Decimos, bueno, eso no tiene mucho que ver con mi vida, pero Dios está revelando a nosotros a través de esos pasajes. Entonces puedo ir a cualquier pasaje y encontrar quién es Dios, cómo es la obra de Dios. Y claro, eso poco a poco empieza como que a echar raíces, a arraigarse en mi vida y entonces va a dar el fruto de una vida transformada en muchas maneras que yo quizás no puedo ni pronosticar ahora mismo. A veces pensamos, yo necesito cambiar en esto. Y Dios quiere cambiar muchas otras áreas de mi vida también. Y yo no me doy cuenta de eso, pero conforme conozco a Dios, de manera quizás sigilosa y silenciosa detrás del escenario, Dios está cambiando cosas muy profundas en nuestro ser que van a luego dar otros frutos muy diferentes que yo no esperaba. Qué bella explicación. Me da deseo de dejar esta conversación, ir a abrir mi Biblia. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Si una de las hermanas que nos está viendo en este día dice, me convenciste, puedo ver mi pecado, le pido a Dios que me conceda el arrepentimiento, me arrepiento, necesito venir a la Biblia, pero no sé qué hacer, o sea, la abro, ¿qué hago? ¿Por dónde comienzo? ¿Cuáles son aquellas cosas que esa hermana o yo necesitamos tomar en cuenta para entrar de lleno sin ser intimidadas en la palabra de Dios? Díganme cosas prácticas que pueden ayudar a las mujeres a comenzar hoy a perder ese miedo. Pues yo diría primero, antes de dar como un paso necesariamente, es que las mujeres somos... ¿cómo se llama? Somos personas de proyectos. O sea, queremos empezar y completar algo, ¿verdad? Queremos hacer una tarea y ver el resultado. Entonces, creo que nos puede suceder mucho a las mujeres que decimos, yo quiero estudiar mi Biblia. Sí, lo quiero hacer. A ver, dame los 5 pasos y en una semana podré hacerlo y ya podré decir, yo sé estudiar mi Biblia. Y el problema con el estudio bíblico, la lectura bíblica, es que no es un proyecto que uno empieza y termina. No es algo que digamos, bueno, llego al siguiente nivel y luego ya llegué a experta y ya eso lo puedo dejar atrás y sigo con mi vida desarrollando otras áreas. El estudio de la Biblia no es así. Y eso fue algo
muy importante en mi vida entender, todos los días yo me acerco a la Biblia igual que ayer, igual que anteayer. Yo soy la persona pecadora necesitada de su Dios. Entonces yo les animaría primero a las hermanas a no acercarse a esto como un proyecto, mi nuevo proyecto, ¿verdad? De 2022, está bien, pero no para ver cómo la voy a acabar, sino para crear un hábito nuevo que va a dar vida, ¿verdad? Va a impartir vida a mi vida. Entonces eso sería lo primero. A mí me encanta, en una ocasión, en una de las conferencias de, no me recuerdo si fue Truman o Revive, una de las hermanas que estaba ahí nos daba una ilustración de que ella iba a hablar acerca de la importancia de estudiar la Biblia todos los días y conocer a Dios a través de la palabra. Ella decía que tenía un niño varón que le compró un desodorante por primera vez. Y ella le dijo, tienes que ponerte este desodorante todos los días. Y bueno, se le olvidó lo que había hecho y al otro día lo encuentra y el desodorante está completamente terminado. Y le dice, pero ¿qué pasó? Y dice, no, me lo puse todo para no tener que usarlo durante todo el mes. Entonces, perfecta ilustración. Al final de cuentas, no funciona. O sea, no es una sobredosis para luego dejar de hacerlo. Lo necesito. Exacto. Y las ilustraciones bíblicas de la vida cristiana nos enseñan eso, ¿no? O sea, estamos creciendo. Un bebé o una planta incluso no crece y luego deja de crecer por mucho tiempo y deja de alimentarse por mucho tiempo. Son cosas que tienen que pasar de manera constante en nuestra vida, ¿no? Creo que también para empezar a estudiar la Biblia, lo primero es empezar a estudiar la Biblia, ¿no? O sea, hay que ir a la palabra de Dios y empezar a leer la palabra de Dios una y otra vez. Creo que nuestra tendencia es rápido correr y encontrar un libro acerca de la Biblia. Y esos libros nos pueden ayudar bastante, pero lo que todos nosotros necesitamos más que cualquier otra cosa es la Biblia misma. Entonces, algunas personas dicen, pues es que yo no sé leer mi Biblia. Y hay muchas cosas prácticas que sí podemos sugerir en cuanto a cómo leer la Biblia, pero no vas a avanzar en tu vida cristiana, no vas a conocer a Dios como deberías si no estás leyendo tu Biblia y leyendo tu Biblia y leyendo tu Biblia. Y al principio vamos a llegar a la palabra de Dios y va a ser un proyecto o un proceso que nos sentimos intimidados, vamos a leer muchas cosas que no entendemos, pero como cualquier habilidad, es algo que se desarrolla con el tiempo. Si uno va al gimnasio el primer día, pues no puede levantar muchas pesas, ¿no? Pero después de ir todos los días, va desarrollando la musculatura para poder hacerlo, ¿no? Y eso pasa en nuestra vida. Queremos llegar a la Biblia y ya comprender todo quizás como el pastor. Pero el pastor lleva muchos años estudiando la Biblia y hay que comenzar poco a poco y luego pues Dios va a dando mayor comprensión y vamos a desarrollar algunas habilidades que nos permiten entender el texto como deberíamos de entenderlo. Yo creo que un primer paso que uno debe tomar, no sé cómo tú tiendes, Betsy, a llevar tu tiempo personal con Dios, pero algunas personas pensamos, bueno, primero leo la Biblia y luego oro. Pero realmente la lectura de la Biblia debe ser como parte de una conversación con Dios en un sentido. Entonces, quizás mi tiempo de orar por mis peticiones va a ser después de mi lectura bíblica, pero cuando vengo delante, abro mi Biblia, debe haber un espíritu de oración, un momento en que yo le ruego al Espíritu Santo que alumbre mis ojos, porque esto no es lo mismo que leer un clásico, ¿verdad? Un libro. Esto es la palabra de Dios y sin la ayuda del Espíritu no la voy a comprender, pero con la ayuda del Espíritu sí la puedo comprender. Sea nueva creyente, tenga 50 años en la fe, necesito la ayuda del Espíritu Santo. Entonces creo que ese es un primer paso y obviamente empezar a leer, simplemente empezar a leer. Y yo recomiendo que escojas un libro de la Biblia. Creo que hay cierta cultura cristiana de hoy siento ganas de un salmo, ¿verdad? Y
hoy siento que sí puedo aguantar Éxodo, entonces voy a leer Éxodo, ¿verdad? Es como brincamos y así, y está bien. Realmente los salmos sí se pueden usar así porque son de aliento diferente, ¿verdad? Pero creo que si quieres crecer en la habilidad de entender tu Biblia, recuerda que Dios nos dio la Biblia en libros. O sea, es un libro, como hablaron con Wendy Bello, ¿verdad? Pero es una colección de libros. Entonces, nuestra recomendación casi siempre es escoger un libro. Y un libro tiene un flujo, tiene un argumento. El autor supone que tú, si vas en el capítulo 3, que tú ya leíste los capítulos 1 y 2. Y no vas a entender correctamente el capítulo 3 si no has leído capítulos 1 y 2. Sería como si el día de hoy yo abriera un libro y dijera, vamos a tomar El Señor de los Anillos. Me encanta El Señor de los Anillos, ¿verdad? He leído los libros varias veces. Y si yo la primera vez en particular, especialmente la primera vez, si solo abriera el libro y dijera, hoy quiero leer el capítulo 54 y mañana regreso y leo el capítulo 18 y el día siguiente leo el capítulo 32. O sea, ¿cuánto tardaría en comprender de qué trata El Señor de los Anillos? ¿Verdad? Sería ridículo leer un libro así, pero por alguna razón pensamos que la Biblia, pues no, así podemos leer la Biblia. Y entonces no comprendemos cuáles son los argumentos, cómo se va desarrollando el pensamiento del autor, a menos que empecemos en el capítulo 1 del libro que tú quieras prácticamente. Hay algunas excepciones como Proverbios o los Salmos, ¿no? Pero prácticamente todos los libros tienes que comenzar con el capítulo 1 y si quieres comprender el libro, luego ir al capítulo 2, luego al capítulo 3 y avanzar lentamente, paulatinamente, siguiendo más o menos el argumento del autor. Si no, vas a estar tan perdido como si lees El Señor de los Anillos así, un capítulo acá y un capítulo allá. Así es, eso me encanta. Entonces yo tengo que venir en oración a pedirle al Espíritu Santo que ilumine mi mente, ilumine mi entendimiento ante lo que Él ha revelado, no lo que yo quiero que Él me diga ese día, sino una verdad o las verdades acerca de su carácter, de su plan redentor. Y entonces puedo enfocarme en leer un libro. Hay personas que se quedan por mucho tiempo leyendo un solo libro. Hay personas que también el hecho de lecturas más extensas, diarias, les ayuda también a tener una comprensión un poco más integrado del plan de Dios y todo y su plan redentor, como Wendy nos enseñaba también. Y algo que en una ocasión, ahora que ustedes dicen de un solo libro, yo me recuerdo hace muchísimos años un pastor, amigo nuestro, que decía que cuando él estaba predicando, él leía varias veces al día el libro que estaba predicando. Y yo decía, ¿leer varias veces al día el mismo libro? O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué? ¿Cuándo? Y no te cansas. No te cansas de volver a leerlo. Entonces, es increíble como hoy en día, esa es una de las cosas que yo que me edifican más, porque mientras más lo leo, más conexiones puedo hacer, mejor puedo entender la intención de ese autor. Entiendo por qué al inicio él decía algo y al final lo vuelve a mencionar y después lo conecto con alguien que el autor mencionó y después me doy cuenta, wow, ese era el deseo de él para la iglesia. En fin, o sea, esas conexiones solamente se hacen cuando uno se marina ahí una y otra vez. Entonces ya no como un paso, pero con una actitud humilde delante de Dios, ya sé lo que voy a leer. Entonces, ¿cómo entro de lleno a ese libro? Pues hay varias cosas que podemos hacer, ¿no? Si quiero leer el libro, estudiar un libro a fondo, puedo leer todo el libro completo varias veces, como recomendaba ese pastor, y si es una buena recomendación, vamos a dar por hecho que quizás ya hemos hecho algo de eso, ¿no? Aunque parte del estudio previo de leer un libro pudiera ser intentar conocer algo del contexto histórico, o sea, el trasfondo histórico de un libro. Entonces, conviene saber quién lo escribió, a quién se lo escribió, cuándo lo escribió, cuáles eran las circunstancias que estaban viviendo tanto el autor del libro como los lectores del libro, porque estaban viviendo alguna situación que impulsó al autor a escribir
lo que va a escribir. O sea, hay alguna necesidad, algún problema que ellos están enfrentando. Entonces, si yo puedo conocer un poquito acerca de ese trasfondo, me va a ayudar a entender lo que ahora estoy leyendo en el libro mismo. Entonces, eso puede ser algo que nos puede ayudar, saber un poquito, pero incluso podemos tener mucho beneficio sin ninguna de esas herramientas, yendo al texto mismo, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, estudiar el texto, leer la Biblia misma. ¿Y cómo leemos la Biblia? Bueno, hay un pequeño proceso que muchas personas enseñan, que es simplemente ir al texto y observar el texto, interpretar el texto y luego aplicar el texto a nuestra vida. Son 3 pasos que casi en cualquier libro de estudio bíblico inductivo te lo van a hablar, y cada uno de esos pasos pues tiene algunas cosas que pudiéramos comentar, y cuando hacemos todo ese proceso, creo que al final podemos decir que comprendemos lo que Dios quiso comunicar en este texto, porque como tú decías antes, llegamos al texto queriendo sacar lo que nosotros queremos sacar, el mensaje que yo quiero escuchar, pero lo que yo necesito es el mensaje que Dios quiso comunicar, y Dios nos ha dado las herramientas para realmente entender su palabra. Dios no nos dio un libro que es tan difícil de comprender que el creyente ordinario no lo comprende. O sea, sería ridículo que Dios escribiera esa clase de libro. Dios quiere que todos nosotros podamos comprender la palabra de Dios. ¿Y cómo lo comprendemos? No con secretos ocultos, códigos que hay por ahí. No, Dios es el que inventó la comunicación. Igual que tú puedes escucharme a mí y espero que me entiendas, ¿verdad? Yo te puedo entender a ti cuando tú dices las cosas. Podemos abrir la palabra de Dios y entender lo que Dios nos está diciendo. Sí, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, y sí hay cosas un poco difíciles, pero el mensaje básico de las Escrituras, lo más importante, todos nosotros con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos comprender. Amén. Amén. Mateo, tienes que reconocer que me entiendes cuando yo no hablo dominicano. Porque cuando hablo dominicano no me entiendes. Sí, el español caribeño. Uy, uy, uy. Me encanta, Mateo, eso que tú dices, porque a veces esa es una de las razones por la que nosotros a veces tenemos este miedo, porque pensamos que es un libro muy complicado, que solamente, y yo recuerdo creciendo como adolescente, gente decir los secretos y los enigmas, descubre, decodifica y no sé qué, y esas palabras me hacían pensar que bueno, esto es algo un proyecto así como de un detective. Entonces tú mencionaste estos 3 pasos o estas 3 maneras de acercarnos a la Biblia, y dijiste que dijeron que la primera es observar. ¿Qué quiere decir? Yo quiero que tú le hables a una persona que de verdad no tiene idea de lo que tú hablas. Observar qué, mirarlo, verlo, qué cosas me ayudan a observar, cómo lo observo. Sí, a mí me encanta esta parte del estudio bíblico, porque creo que antes de realmente aprender algunas de las cosas que ahora nosotros hacemos, yo sí sentía que el estudio bíblico era, vamos a, no sé, como de alguna forma manipular allí las palabras, y yo creo que muchos tenemos la tendencia o de brincar la etapa de la observación o a la interpretación o a la aplicación, ¿verdad? O por nuestra personalidad quizás. Todo para mí. ¿Qué dice para mí? Es esa aplicación, ¿verdad? O es, ¿qué habrá querido decir? Y nos metemos a lo de interpretación, pero simplemente observar es leer y leer. O sea, de verdad, es increíble lo que tú empiezas a ver en un capítulo. Vamos a decir que vas a estudiar el libro de Marcos. Entonces tú decides hacerlo por capítulo. Puede haber otra manera de dividirlo, pero vamos a decir, voy a estudiar esto por capítulo. Y tú lees el capítulo 1 5 veces y tú simplemente buscas, hay algunas palabras que marco que se repiten, o algo que parece como una declaración importante. Hay algunas personas que aparecen que hacen algo
dicen, hacen. ¿Hay alguna palabra que indica por qué alguien hizo eso o por qué algo sucedió? Hay esas palabras que dicen, ¿para qué? Ya, eso me indica que hubo un propósito por algo. Y simplemente vamos buscando, vemos, ¿qué dice acerca de Dios? Y lo que a mí me gusta hacer como buena mujer es sacar mis marcadores, mis marcatextos, ¿verdad? Mis plumas de color y yo trato de como, aquí Mateo tiene los suyos, ¿verdad? Porque siempre tenemos que tener a la mano nuestros lápices de, mira, bueno, tú usas... Alguien le puso unas firmas, unos autógrafos, pero... Entonces, pues, o sea, eso no es necesario, pero es increíble lo que resalta en un texto sin usar ninguna herramienta primero de Biblia de estudio. Puedes quizás leerlo en otra traducción si a ti te gusta estudiar, vamos a decir en la Reina Valera, pero abres tu celular y lo lees también en la NBI o en la NBLA. Y, mira, tradujeron esa palabra, o sea, lo dijeron un poco diferente. Ok, eso me ayuda a entender. Entonces voy leyendo varias veces y nada más con eso, o sea, nada más con ese paso, se abre. Y lo que nosotros hemos visto con nuestros hijos, con nosotros mismos, es que te emociona. O sea, tú, en lugar de frustrarte porque no sientes que tú tienes que hacer algo, como detectar algo, no, yo lo que quiero es ver. Yo quiero ver lo que ya está ahí. Entonces, cuando yo empiezo a ver, yo puedo buscar promesas, puedo buscar mandamientos y al final de hacer eso, ese proceso, ¿verdad? Leer, observar, simplemente me pregunto, ¿de qué trata este pasaje? ¿Acerca de qué es? Entonces voy tomando una idea de qué trata el pasaje. Y es increíble porque esto nosotros comenzamos a hacerlo como parte de nuestro devocional familiar hace unos años. Nuestros hijos, el menor en particular, tendría en aquel entonces quizás unos 10 años, sí, más o menos. Sí. Y aún con 10 años, él podía hacer lo que estamos describiendo. O sea, leer el texto, encontrar palabras repetidas, algunas otras cosas simples, hacerle preguntas al texto. ¿Quién está aquí? ¿Por qué hace las cosas? ¿Dónde hace las cosas? ¿Cuándo las hizo? Todo eso nos ayuda. ¿Por qué lo hace? O sea, las mismas 6 preguntas que muchas veces nos enseñaron en primaria, ¿no? Para estudiar un texto, sirven también para la palabra de Dios, para que podamos saber qué hay realmente en el texto, qué es lo que queremos. Y sabes que, Betsy, requiere humildad. O sea, te humilla este proceso. Amén. Tú vienes y dices, yo no quiero imponer mis ideas. Yo quiero ver porque yo reconozco mi necesidad y reconozco qué tan grande es Dios. Yo quiero verlo a Él y quiero ver, bueno, si este autor inspirado quería decirle algo a estas personas, yo también necesito eso y quiero verlo por lo que es. Me encanta, me quedó muy claro cómo puedo observar, entonces luego tratar de entender, interpretar lo que está ahí y entonces, ¿qué puedo hacer a la hora de aplicar? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo tomo esto y cómo lo uso entonces para mí? Pues cuando llego a un pasaje, estudio el pasaje, intento leerlo, encontrar todas estas cosas que venimos mencionando y luego empezamos a pensar sobre cosas más importantes. ¿Quién es Dios en este pasaje? ¿Qué aspecto de la persona de Dios? ¿Algún atributo de Dios? ¿Algo de la obra de Dios? Entonces, cuando yo empiezo a meditar en eso, también me doy cuenta de quién soy yo. ¿Cómo me veo yo como ser humano? A veces en las escrituras encontramos cosas negativas, encontramos cosas positivas, ¿no? A veces encontramos el hombre en su pecado, cómo se rebela en contra de Dios. Otras veces vemos a un hombre débil que viene a Cristo y le dice, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y podemos encontrar algo también positivo. Para imitar. Sí, para imitar en nuestra vida, que nosotros debemos de tener. Entonces, conforme empezamos a ver todo este tipo de cosas, ahora nos permite pensar, ok, este atributo de Dios, esta enseñanza que encontré en el pasaje, que ya no es mi propia enseñanza, es la enseñanza que Dios puso en este pasaje.
¿cómo puedo tomar eso y ahora conectarlo con mi vida? Si Dios es verdaderamente compasivo, un Dios de gracia, como dice aquí, ¿qué significa eso en cuanto a mi relación con Él? Y entonces empiezo a meditar sobre eso y por lo menos en mi propia vida, a veces sí lucho para encontrar esas conexiones, pero en la gran mayoría de las ocasiones no. Cuando pienso, ¿cómo soy yo? Pues me doy cuenta que sí soy débil y que mi fe es débil. Entonces no debo de poner mi confianza en mi propia persona, en mi propia fe, sino mi confianza tiene que estar en Dios. Y mira, incluso el pasaje dice, ayuda a mi incredulidad. Entonces ese Dios de compasión me va a ayudar a mí cuando soy tan débil. Y luego podemos empezar a pensar cómo influye en mi relación con otras personas, porque Dios me ha puesto en un cuerpo como parte de una iglesia. Espero que estés como parte de una iglesia, cualquier persona que esté escuchando, ¿verdad? Pero la iglesia es tan importante, ¿ok? Entonces, si esto es verdad, ¿cómo cambia la manera en que yo vivo con los hermanos de mi iglesia? ¿Cómo cambia la manera en que yo vivo con mi propia familia, con mi esposa, mi esposo, con mis hijos? Y luego, por supuesto, con las personas inconversas a mi alrededor. ¿Cómo debo intentar alcanzar a esas personas? ¿Cómo puedo compartir el evangelio con ellos? Y aquí hay algunas verdades en este pasaje que pudiera compartir con algún compañero, algún vecino, algún familiar que es inconverso. Entonces empezamos a hacer esas conexiones y esa es la aplicación. Entonces, las verdades del pasaje que ahora influyen y cambian la manera en que yo vivo. Me encanta. Betsy, creo que el viernes pasado hablaron con Wendy acerca de esa gran historia de la Biblia, o sea, que la Biblia es una historia, ¿verdad? Y lo que necesitamos también ver es que cada pasaje tiene su lugar en esa historia. Entonces hay algunos pasajes que los vamos a leer y decir, aquí yo no veo evangelio, ¿verdad? O aquí no sé, yo no veo, pero cuando yo puedo tomar los consejos que nos dio Wendy y tratar de ver, ¿verdad?, la Biblia como una gran historia, también empiezo a mejor entender dónde encaja este pequeño pasaje en esa gran historia. Entonces, o sea, ¿de quién trata toda la Biblia? La Biblia trata de Jesús, ¿verdad? La obra de Jesús, de Dios redimiendo a su pueblo por medio de Jesús. Entonces, este pasaje que yo estoy viendo, aunque sea difícil, es parte de eso. Entonces, puedo conectarlo con el evangelio, conectarlo con Jesús, y eso me ayuda a aplicarlo a mi vida. Si en este pasaje yo vi que yo necesito cambiar algo, puedo conectar eso con la obra que Cristo hizo en mi corazón cuando me salvó. Entonces es más duradero ese cambio. Amén. Algo también, perdón. Dale. Yo estoy aquí, yo puedo escucharlo todo el día, ustedes. Yo estoy aprendiendo aquí. Cuando empezamos a hablar de aplicación, algo que a mí me encanta, que yo no recuerdo de dónde lo escuchaste la primera vez, lo de cabeza, corazón, conducta, o eso es original tuyo. No, bueno, la traducción sí, pero el concepto no, es algo que... Hay un concepto los puritanos, creo que... de los... Sí, era de los puritanos. Disculpe. Adelante. Pues a mí me encanta porque me ha ayudado tanto en la aplicación. Porque a veces pensamos aplicación, inmediatamente, ¿qué pensamos? Pensamos cambiar conducta, ¿verdad? Cosas que hacemos. Sí, ya no hagas o empieza a hacer. Pero la aplicación debe afectar corazón, que es lo que adoro y amo. También la aplicación afecta cómo pienso. Entonces, en un pasaje puede ser que se tocan las tres áreas, o puede ser que hay algo ahí que yo digo, eso, yo no pienso así. Yo necesito empezar a pensar así como Dios piensa sobre ese asunto. Y cuando yo empiezo a pensar como Dios, lo que veo es que luego los deseos de mi corazón cambian. Y entonces, como mi corazón cambió, mis acciones cambian. Pero no siempre voy a encontrar algo que se dirige a mi cabeza. A lo mejor hay algo que se dirige a mis acciones. O sea, deja de mentir, ¿verdad? O no robarás, o no sé. Pero
incluso entenderme a mí misma como una persona, sé que mis acciones salen de algún lugar, salen de este corazón, y este corazón es informado por esta mente. Entonces, todo está conectado. Y yo no sé, quizás alguien que esté escuchando eso le ayude, como a mí me ha ayudado mucho en la aplicación de la palabra. Yo me pregunto a veces, ¿qué quiere Dios que yo cambie en mi manera de pensar? Y entonces a partir de ahí yo encuentro cosas en mi corazón que yo adoro, que no están bien, y incluso acciones o palabras o actitudes que yo tengo. Y es que muchos de nosotros sabemos que hacemos cosas que no queremos hacer, o así nos decimos, ¿no? O sea, intentamos cambiar, no podemos cambiar. Intentamos dejar un pecado, no puedo dejar el pecado. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en el acto, o sea, en la acción mala que estamos realizando. Pero esa acción brota de un corazón que realmente ama el pecado, y lo que controla nuestra volición, nuestra voluntad, es el corazón. Incluso no es la cabeza, es el corazón. Entonces, ¿cómo cambio el corazón? Bueno, lo que cambia el corazón finalmente sí es la cabeza. Cuando yo medito profundamente en la palabra de Dios, la hermosura de lo que Dios es en su persona, del plan de Dios para mi vida, empieza a transformar lo que mi corazón valora. Y cuando cambia lo que mi corazón valora, entonces va a cambiar mi conducta. Y es todo un proceso que sí tiene que comenzar con la verdad de Dios transformando mi mente, pero esto es un proceso muy largo y muy arduo, porque no es solamente leer un pasaje y decir, este pasaje dice tal cosa. No, esa palabra tiene que arraigarse en nuestros corazones, empezar a transformar nuestro corazón, y luego dará el fruto en mi conducta. Pero no puedo cambiar solamente enfocándome en mi conducta. Y hay una realidad que yo he visto. ¿Tú quieres decir algo? No, adelante. Ok, que hay una realidad que he visto en mi propia caminar con el Señor, y es que la palabra de Dios siempre está obrando. A veces yo pienso que no, y a veces pienso que, pero es que esto me sabe como que no tiene sabor para mí, no le veo conexión con mi vida, pero en la medida en la que yo persevero, mirando a Dios, mirando su carácter, arrepintiéndome de mi pecado, pidiéndole que me ayude a tener un mejor entendimiento de Él, poco a poco, eso me va transformando, va aumentando mi gozo, mi capacidad de verme a mí misma como Él me ve, veo su grandeza, veo su gracia. Y también hay algo que me sucedió, les cuento, que cuando yo comencé a estudiar la Biblia de esta manera, yo recuerdo que yo me sentía muy robótica. Ok, voy a observar, voy a interpretar, voy a aplicar, y es como si me hubiesen dado como una instrucción de cómo montar bicicleta. Y yo estaba como un poco estresada porque quiero seguir las instrucciones, pero no estoy disfrutando el proceso. Llega un momento en que esto se convierte en algo natural. Algo natural en la forma en la que tú te acercas a la Biblia, ya se te olvidan los pasos. Sí. Entonces comienzas a disfrutar a Dios y comienzas a integrar todas estas cosas en la manera en la que lees, en la forma en la que estudias tu Biblia. O sea, quiero darles esperanza a aquellas mujeres que se sienten como que esto es como muy complicado, hay que hacer muchos pasos, tengo que tener un ambiente que es completamente así como de Instagram, y no es así. Esto sucede escuchando la Biblia en audio, sucede leyendo la Biblia en papel, sucede llenando las grietas de la vida entre una cosa y otra, en lugar de entrar a mi celular a perder el tiempo, leyendo ese pasaje de nuevo y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, de verdad que me ha servido de mucho ánimo lo que dicen. Betsy, yo sugiero algunas cosas muy prácticas que si realmente quieres tomar en serio, estudiar así, a veces las mujeres no queremos marcar demasiado nuestra Biblia, ¿verdad? Puedes buscar una manera de imprimir un pasaje en una hoja y ahí trabajarlo. Entonces tú puedes rayar y escribir y poner líneas y flechas, todo lo que tú quieras, y así como digieres, ¿verdad? ¿Sabes lo que también les recomiendo? Compren Biblias que no sean costosas. Y hay Biblias con letra grande que tienen un espacio entre las líneas que es bien holgado,
Y ahí tú la rayas porque esa no es probablemente tu Biblia como así, muy bonita. Y no tienes que estar tan estresada, sobre todo para mujeres como yo, mamás, que tengo que dejar la Biblia en la cocina, en el mueble. O sea, tenemos que quitar como esas barreras. Si no quieres dañar tu Biblia muy costosa, compra una económica. Al final, el tesoro está en el contenido y no en la presentación de la misma. Tenemos que ir cerrando porque las hermanas que nos están viendo tienen que ir a vivir sus vidas, ¿verdad que sí? A estudiar su Biblia. Su Biblia también, exactamente. Pero antes de irnos, yo quiero que ustedes nos hablen acerca de un recurso que ustedes han estado desarrollando, que es una página web para encontrar recursos para estudiar la Biblia. Y cuando ustedes me hablaron de eso, yo dije, wow, ¿cómo no se le había ocurrido eso a alguien? Y qué bueno que quienes lo están desarrollando en español son ustedes. Así que háblenos un poquito de eso y qué podemos encontrar ahí. Pues es como tú dices, nos dimos cuenta que cuando googleas cómo estudiar la Biblia, no había una página que se llamaba cómo estudiar la Biblia. Y dijimos, ¿cómo esto es posible? Entonces, pues algo que queremos compartir es algo que ha sido de bendición para nosotros. Entonces, al hacer estudios, desarrollar unas hojas de estudio sencillas, bueno, quizás no son tan sencillas, son lo más sencillas posible, pero lo hemos hecho en la iglesia, en los grupos pequeños, y ha sido maravilloso ver cómo la palabra obra. Cada uno hace su tarea, viene a la reunión y compartimos lo que estamos aprendiendo. Entonces, al ver la bendición que era para nuestra familia y nuestra vida, y al ver que otros pedían los recursos, hicimos una página muy sencilla. No tiene mucho contenido ahorita, aunque soñamos con hacer algunos videos como para explicar cada paso, para ayudar a la persona que va empezando. Pueden orar por eso, porque eso está en proceso. Pero lo que sí está ahí es una página de herramientas. Y lo que pueden ir a comoestudiarlabiblia.org y hacer clic en donde dice herramientas o descargas, es lo mismo. Entonces lo que van a encontrar son algunos estudios de ciertos libros de la Biblia ya listos para imprimir. Y lo que vas a encontrar en esos estudios es que está dividido ya por pasajes. Tú puedes tener el pasaje de un lado, puedes imprimirlo y engargolarlo, ¿verdad? En una libreta o algo. Y del otro lado tienes una hoja que te va a guiar el proceso del estudio. Y son las preguntas de observación, de interpretación y de aplicación, cosas que hemos comentado aquí, ¿verdad? O si quieres bajar simplemente las hojas de estudio, hemos desarrollado para algunos géneros literarios. Tenemos una hoja especial de estudio para salmos, una hoja especial para evangelios, una para epístolas, una para narrativa. Entonces ahí pueden ir a comoestudiarlabiblia.org. Me encanta, sobre todo porque son recursos gratuitos que podemos utilizar en nuestras iglesias, no tenemos excusa, en otras palabras. Mil gracias, Susi, mil gracias, Mateo, como te dice Grace. Les reitero mi amor y el agradecimiento de parte de este videocast para compartir, por compartir con nosotras todas estas verdades. Yo creo que las mujeres salen muy animadas. Yo estoy muy animada, de verdad que sí. Y antes de irnos, yo quiero hacer dos cosas. Recordar, el recurso de la semana es comoestudiarlabiblia.org. Vaya ahí, descargue sus hojas y comience a estudiar la Biblia y recordar una verdad bíblica en la que nos vamos a anclar. Y es que, según de Timoteo 3:16, dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, yo diría que también nosotras como mujeres, seamos perfectas, equipadas para toda buena obra. Y yo oro que el Señor nos dé fe para creer que lo que ese versículo dice es verdad. Nosotras estamos de frente a la verdad de Dios, inspirada por Él.
Y necesitamos todo lo que dice ahí, ser enseñadas, ser reprendidas, ser corregidas, ser instruidas. Y eso se logra cuando nosotras nos acercamos a la palabra de Dios y al final de cuentas crecemos para su gloria. Mil gracias de todo corazón. Y antes de irnos, yo quisiera pedirle a Mateo que ore por nosotras para que el Señor nos despierte. Este ministerio se llama Aviva Nuestros Corazones. ¿Qué mejor manera de que Dios avive un corazón que despertándolo a la necesidad de la palabra de Dios? Ahí se encuentra el verdadero avivamiento. Así que ora por favor, Mateo, por nosotros. Claro. Padre, gracias por tu hermosa palabra en la que has revelado tu carácter, que es infinitamente hermoso, que sobrepasa nuestra comprensión. Y Señor, no hay deleite mayor ni gozo más abundante que el gozo de conocerte a ti, estar en una relación contigo, Señor. Gracias por tu palabra. Es esa palabra que nos permite conocerte. Y Señor, perdónanos porque todos nosotros a veces hemos descuidado tu palabra por mil y una razones, Señor, pero es lo que realmente necesitamos, más que nuestro pan de cada día, Señor. Entonces, haznos estudiantes de tu palabra para que ahí te podamos conocer a ti. Te pido por mis hermanas que están viendo este programa, Señor, no dejes que las ocupaciones de su familia y quizás la intimidación de pensar que yo no tengo ni tiempo ni capacidad de leer la Biblia, Señor, que eso no sea excusa, sino que vayan corriendo a su palabra, que lean la palabra y que ahí te conozcan y sean transformadas y que sus corazones sean avivados, Señor, porque tiene que suceder cuando nosotros te conocemos y te vemos en tu palabra. Entonces, haz esa obra en nosotros y, Señor, que podamos todos nosotros tener un mayor amor y un mayor conocimiento de cómo estudiar tu palabra, Señor. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén. Bueno, mis amadas, gracias por quedarse hasta aquí. Son unas campeonas las que se quedaron hasta aquí. No se pierdan la próxima entrega de Arraigadas el próximo viernes. Creo que la falta de sueño se nota, ¿verdad que sí? El próximo viernes, Dios les bendiga mucho y que todo esto que hablamos hoy el Señor produzca mucho fruto en nosotras. Dios les bendiga. Bye. Gracias, chicos.